Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy llegamos a la meta de esta temporada en la que un año más hemos intentado ampliar vuestro conocimiento y despertar vuestro interés por las cosas que pasan en nuestro mundo, en el mundo que también importa, como nosotros solemos decir. Lo primero es daros las gracias por acompañarnos de nuevo y lo siguiente es anunciaros que no va a ser esta una despedida total hasta septiembre, porque en agosto nos vamos a sumar a Hora 25. Una vez por semana para contaros más historias. Hoy, como cierre de esta temporada marcada de nuevo por el genocidio en Gaza, queremos recordar otro genocidio que conmocionó a una generación entera hace justo 30 años. Hoy volvemos a Srebrenica, a la matanza de más de 8.000 hombres musulmanes en esa localidad de Bosnia que se produjo cuando la guerra parecía acabada con el fin del cerco a Sarajevo. Vamos a irnos 30 años atrás, pero no toquéis nada, que ya hacemos el trabajo por vosotros. Todos en la SER con Sarajevo. Esperamos todos que el esfuerzo no sea en vano y que al menos hayamos conseguido despertar la reflexión, que eso es al fin y al cabo lo que pretendemos. Me da un poco de vergüenza haber escuchado ayer al ministro Solana calificando este genocidio de conflicto civil. ¿Cómo el ministro Solana no se ha podido dar cuenta todavía que eso no es un conflicto civil, sino un genocidio planificado? Sarajevo es hoy la capital de la cadena SER. Anoche, el líder de los serbios de Bosnia, el psiquiatra Radovan Karadzic, anunciaba que la guerra había terminado en esa ciudad, que retiraban sus armas. Sin embargo, los bosnio-musulmanes de Sarajevo no se fían. El miedo sigue siendo palpable, no ha abandonado las esquinas ni los edificios destruidos. La ONU sirve, ¿sabéis para qué? Sirve como pantalla para esconder las vergüenzas de los gobiernos que no han querido arriesgarse a defender valores y principios. Me llamo Sifa Ademovic, soy de Bosnia, soy de un pueblo que se llama Srebrenica. Supongo que este pueblo ha hecho historia por genocidio que se ha cometido, ¿no? Nadie esperaba lo que iba a ocurrir, ¿no? Cuando vino la guerra, pues me tuve que marchar con lo puesto y con una niña de 3 meses sola y sin poder despedirme de nadie ni avisar a nadie que me iba. ¿A quién buscas desde aquellos días del genocidio en 1995? Bueno, en el genocidio pues busco mi padre, restos que solo pude encontrar 3 huesos, y a mi hermano mayor, que en aquel momento tenía 21 años, porque de él no sé nada, y del pequeño, que en aquel momento tenía 15 años, pues lo hemos encontrado a cabo de 10 años después, y da casualidad que su esqueleto estaba entero, según nos han dicho, ¿no? Porque cuando entierras no ves nada, ni huesos, ni nada. En julio de 1995 la guerra de Bosnia agonizaba, pero los serbios controlaban aún territorios en el este y norte del país. Su objetivo era crear una gran Serbia mediante la limpieza étnica de los musulmanes de esa zona. Radovan Karadzic era su líder político. No van a obtener más territorio. Cuanto más peleen, menos territorio va a haber para los musulmanes. No pueden luchar contra la mayoría cristiana de serbios y croatas y no tienen ningún derecho a imponer una solución a la mayoría cristiana. Estos mensajes venían acompañados de ofensivas que hicieron cambiar de mano varias veces la ciudad de Srebrenica, donde llegaron a refugiarse miles de personas bajo la protección de 400 soldados neerlandeses de Naciones Unidas. El general Morilón se trasladó a esta localidad para pedir calma a una población cada vez más temerosa.
no os abandonaremos. Srebrenica es una ciudad segura, decía cada cierto tiempo en estos avisos emitidos por altavoces en la localidad minera del este de Bosnia. Las tropas bosnias fueron desarmadas por mandato de la ONU, pero las serbias no hicieron caso de esa exigencia. La ciudad estaba en un entorno perfecto para el asedio que iniciaron las tropas serbo-bosnias, como nos explica Gabriela Diab, encargada de Médicos Sin Fronteras en Yugoslavia en esa época. Eran espacios pequeños, con alta densidad de población, sin posibilidad de suministros, no solo de medicamentos. Estaban rodeados de minas y de francotiradores serbios, y por su geografía representaban un espacio ideal para retener a la población bajo un asedio asfixiante. Radovan Karadzic dio orden al ejército serbo-bosnio para iniciar el asedio y no aceptó la apertura de un corredor humanitario. Los cascos azules no plantaron cara y quien se demostraría después como un carnicero, el jefe del Estado Mayor serbo-bosnio Ratko Mladic, se plantó en la ciudad. Ellos pensaban que estaban a salvo, en definitiva, y no era así. Sí, de hecho en la fábrica mismo, cuando separaban los hombres de los autocares, que estas imágenes han volado por el mundo, ¿no? He reconocido un tío mío cuando lo separaron. Y otro tío también, que era hermano de mi padre, también lo separaron allí en la fábrica. Yo estuve casi 20 días allí en la guerra y escondiéndome en unos sótanos con la niña porque tiraban granadas y bombas y todo, ¿no? Y me pude salir pues con último autocar que pudo salir en aquel momento, y gracias a un vecino que me salvó la vida. A mí, sobre todo a mi hija, porque mi hija estaba enferma con 3 meses y yo salía para salvar su vida, ¿no? Y con intención de volverme otra vez allí, pero al final, pues mira, hasta el día de hoy todavía estoy aquí. ¿Cómo fue eso del vecino que te avisó que estaba el autobús, o cómo fue eso? No, bueno, resulta que era un vecino que era conductor de autobuses en Sarajevo y que, bueno, organizó un autobús para salir las mujeres y niños, y donde se fueron sus hijos y su mujer. Y da casualidad que pues sobraba una plaza en autobús, y como yo tenía a la niña pequeña, me dijeron que si quería venir, pero que no pague nada, porque el dinero tenía, pero no tenía marcos alemanes, que todo se pagaba con eso. Y como era recién llegada a Sarajevo, no hacía ni un año, pues la gente no me conocía, y bueno, en aquel momento cada uno miraba por lo suyo. Y entonces, pues gracias a este vecino que ofreció esta plaza de autocar, pude salvar la vida de mi hija y la mía, evidentemente. La última prueba de vida que tiene Sifa de los hombres de su familia está en una cinta VHS que recibió pocas semanas antes del genocidio. Este es el sonido original de esa grabación que se puede ver en el documental La última cinta desde Bosnia, de Albert Solé. En ese vídeo hablan los 3 hombres que Sifa perdió en la matanza. Este es uno de sus hermanos. Buenos días a todos los invitados y a todos los que vean este vídeo. Me alegra que hayan venido con la cámara, porque así podemos grabar esto y enviarlo a nuestros compatriotas que viven lejos. Un saludo a todos y en especial a ti, hermana. Bueno, pues esta cinta yo siempre como escribía de aquí por Cruz Roja cartas para que se graben, para que los vea, porque no los veía y tal, no sabía cómo están. Y da casualidad que cuando los grabaron en abril, mi hermano, el mayor, iba a enviar por un casco azul para que me lo envíe aquí. Y no pudo llegar porque cuando fui a enviarlo ya se habían marchado. Entonces la cinta se quedó en casa. Y con todo esto que pasaba aquel día 11 de julio, mi madre se recordó coger cinta y la escondió en una bolsa de enaza, la llenó de harina y la puso dentro de harina para que no se la quitasen. Y entonces la trajo a Tuzla, territorio libre. Y luego de aquí han ido voluntarios a ayudar a la gente allá, y a través de ellos mi madre me envía la cinta a mí aquí, y por eso los tengo. Si no, mis hijos no sabrían ni quiénes son sus abuelos, porque tampoco fotos tenemos, porque se ha quemado todo.
ese vídeo es de abril del 95, es decir, 3 meses antes del genocidio solamente, sí, ¿no? Sí, pues mira, yo cuando la vi primera vez aquí ya estaban muertos. Pero aún con todo esto, pues me gustaba verlos y en aquel momento, mientras los miras, piensas que, bueno, están vivos, ¿no? Parecía eso, pero conforme pasan días, años, pues ya te das cuenta que no hay nada de esto. Ratko Mladic no encuentra oposición y el 11 de julio entra en Srebrenica, donde incluso se le graba un vídeo triunfante. 25.000 civiles buscan amparo en el cuartel general más cercano de la ONU, a pocos kilómetros, en Potocari, y mujeres y niños comienzan a salir. También empiezan los traslados forzosos en autobuses de hombres y adolescentes. Los serbios amenazan con bombardear los autocares y ejecutar a soldados neerlandeses tomados como rehenes si la OTAN inicia una operación aérea. La doctora Diab reconoce que las organizaciones humanitarias no tenían apenas margen de actuación. Mucha frustración y la certeza del fracaso político, militar y humanitario que llevaron al abandono y la masacre de parte de la población de la zona segura, a pesar de que se suponía que estaba protegida. La embajadora de Bosnia en España, Vesna Andresajmovic, describe hoy cómo la pasividad de la comunidad internacional y de la ONU condena a miles de personas. El destino del pueblo bosnio musulmán en las zonas seguras de las organizaciones de Naciones Unidas es el ejemplo de una promesa incumplida y símbolo de la confianza traicionada en la comunidad internacional. De hecho, Mladic se atreve a amenazar a gritos al comandante neerlandés de Srebrenica, Thomas Karremans. Nada impide el traslado de miles de hombres y adolescentes musulmanes en autobuses fuera de la ciudad, y más de 8.000 son ejecutados. Los que intentan escapar campo a través son perseguidos por las tropas de otro criminal de guerra, Radislav Krestic, que ordenan no dejar a nadie vivo. Soldados serbios llegan a disfrazarse de soldados de la ONU para hacerles pensar que estarían seguros. Solo unos pocos supervivientes alcanzan el refugio en la localidad de Tuzla. Algunos de ellos y sus descendientes todavía residen allí en un campo de refugiados. ¿Sabes algo de qué les pasó, qué fue de ellos? Bueno, hay muchas versiones y de hecho, pues el de pequeño sabemos que fui llevado allí a Bratunac, cerca de Potocari, a una escuela que lo retuvieron en la montaña justo por un testigo que sobrevivió todas estas matanzas y me dijo que mi hermano estaba con él, el pequeño. Y lo llevaron allí al campo del patio de una escuela, ¿no? Allí en Bratunac, y desde allí pues lo mataron, lo fusilaron y se lo llevaron a una fosa común bastante lejos de allí para tapar, ¿no? Y el mayor, pues es posible que hay personas que lo saben y de hecho yo me afronté con una de ellos en el cementerio cuando enterraba 3 huesos de mi padre. Pero resulta que no quieren reconocer ni decir ni dónde se ha quedado mi hermano mayor, ¿no? Y de mi padre, pues mi padre había pasado todas aquellas montañas y barricadas y granadas y todo, y llegó a un sitio que, estuvo herido, eso sí que también sabemos, y dijo que no se quería ir hasta no encontrar sus hijos, pues hasta el día de hoy, pues ni él ni sus hijos. Claro, todo esto, Sifa, son piezas, digamos, de un puzzle que tú has ido pudiendo reconstruir a lo largo de estos 30 años, ¿no? Sí, pues sinceramente es difícil superar. Se aprende a vivir, intentas vivir, pero es muy difícil. Es muy difícil por mucho que la gente piense que tienes que pasar, pero es muy difícil. Al menos si supiéramos, aunque te dicen que son ellos y no los ves, no es lo mismo ver una persona cuando se muere y te despides de ella y la ves, ¿no?
y no ver nada. Yo tocaba huesos, no sabía si son de ellos o no, o son de un animal. Yo qué sé, a veces se pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pero igualmente, hasta el día de hoy, aunque sea así, pues nos gustaría que aparezcan los huesos de mi hermano y el resto de mi padre y dejarlos allí, que estén los tres juntitos. Y al menos de vez en cuando vamos a visitarlo y ya está. De la casa familiar, la que se ve en el vídeo, Sifa, ¿qué queda? Nada, es un bosque. Es un bosque, nada. Es un bosque, no, como si no hubiera sido nada. Y no solo esta casa, todo aquel pueblo, porque había más de 40 casas. O sea, no era una casa. Y de hecho mi pueblo allí es muy señalado en sentido porque todos los soldados que marcharon por la montaña, más de 8.000, hombres y niños, todos comenzaron desde aquel pueblo para marcharse, porque estábamos justo allí para ir a la montaña. Aquel genocidio todavía atormenta a muchos de aquellos soldados, los cascos azules de la ONU, llamados a proteger a la población. Sí, fue principalmente el no poder ayudar en aquel entonces lo que me provocó un terrible sentimiento de culpa, una culpa que me daba hasta pesadillas. Al final no fueron las terapias, sino la obra de teatro lo que me salvó la vida. Me dio la oportunidad de contar finalmente la verdad sobre Srebrenica. Ray Brat es uno de ellos. Participó en una obra de teatro para contar lo que vivió y cómo se siente. Durante la caída del enclave se me ordenó separar a los hombres de las mujeres y de los niños. Sabía que los hombres que envié a la izquierda serían asesinados. Me sentí como un personaje de la lista de Schindler. Porque sentí que los 7.000 hombres que yacían en el cementerio estaban allí por nuestra culpa, por nuestro fracaso. Porque si fuiste testigo de hechos tan horribles, es un gran alivio poder hablar. Explicaban muchas cosas que había violaciones, de todo. Y mi madre, pues, de hecho, cuando iban a entrar al autocar, estaba un casco azul holandés y un serbo-bosnio y no les dejaban pasar. Y mi hermana, una de mis hermanas que era más pequeña, pues dijo, baby, baby, diciendo que está embarazada y así les dejaron, si no, no les dejaban. Estás en contacto casi permanente, ¿no?, con los equipos de búsqueda que hay allí. Hay un equipo muy profesional, ¿no?, ahora mismo, pues todos los años intentando buscar restos, ¿no?, de las víctimas y de los asesinados. Sí, pero cada año es menos, claro. Y cada año es... Y son cuerpos incompletos. Y bueno, por ejemplo, a mi padre si le encuentran otra parte de... Bueno, de hecho solo hemos enterrado 3 huesos, nada más, de los pies abajo, nada más. Por lo tanto, si los encuentra, pues tenemos que otra vez revivir todo esto, desenterrar, enterrar, bueno, y eso cada familia. Y hay familias que, yo digo, la mía, estamos mal, ¿no? Pero hay peores, Yo conozco gente que han perdido a todos, o sea, solo se quedó una madre solita, no tiene hasta la hija le han matado, o sea, a todos, o sea, no... Es un drama que, bueno, no lo deseo a nadie. ¿Allí en Bosnia sigues teniendo familia? Tengo mi madre y una hermana. ¿Y cómo les va? Bueno, dentro de que cabe van bien, pero mi madre pues vive día al día para encontrar su hijo, evidentemente, y ya está. Y mi hermana pues evidentemente tiene su familia, tiene sus hijos y vive diferente. De todas maneras, también pues todo lo que han sobrevivido tienen consecuencias muy difíciles y mi hermana está enferma también con 48 años, otra hermana que está en Suiza también. Bueno, es muy... O sea, lo que han sobrevivido todos aquellos días de la matanza, pues
eso no se los quita nadie y a la larga sale todo y hasta. Y de hecho a mí también, o sea, yo me estoy medicando para poder seguir adelante. Más de 1 millar de víctimas siguen sin haber sido debidamente localizadas y enterradas dignamente. Y para la primera buena noticia para ellas, hubo que esperar a mayo de 2011. En nombre de la República de Serbia, anuncio que hoy ha sido arrestado Ratko Mladic. El proceso de extradición está en marcha y este es el resultado de la cooperación de Serbia con el Tribunal de La Haya. Es el presidente serbio Boris Tadic anunciando la detención de Ratko Mladic. 3 años antes había sido arrestado Radovan Karadzic. Por la comisión de estos crímenes, el tribunal sentencia al señor Ratko Mladic a cadena perpetua. Ambos son condenados a cadena perpetua que cumplen a día de hoy. Mladic en Países Bajos, Karadzic en una isla del Reino Unido. En 2019 el Tribunal Supremo de Países Bajos declara que el país fue parcialmente responsable de la muerte de cientos de bosnios en Srebrenica. 3 años después, el gobierno exculpa a los cascos azules. El primer ministro era Mark Rutte, hoy secretario general de la OTAN. 30 años después, las heridas no se curan. Hay quien sigue negando el genocidio de Srebrenica y alentando el ultranacionalismo panserbio. Y aunque los esfuerzos de reconciliación continúan después de casi 30 años, el espíritu nacionalista es un veneno. La embajadora Zaimovic admite también el riesgo del mensaje de algunos políticos en el país. Algunas élites políticas en Bosnia y Herzegovina a menudo usan las divisiones étnicas para mantener el poder. Aunque la llama de la esperanza, según nos cuenta, reside en los más jóvenes. Muchos de ellos están regresando a Bosnia y Herzegovina para contribuir a su camino hacia el progreso. Son descendientes de las víctimas y no tienen como objetiva la venganza. Bosnia no es el país de una convivencia tan heterogénea que era antes de la masacre de Srebrenica. Hay 3 sistemas educativos, 3 televisiones públicas o barrios divididos por etnias en ciudades como Mostar. La doctora Diab o la embajadora Zaimovic lamentan que Srebrenica no fuera solo la heredera de las barbaries de los nazis, sino la precursora de otras, como las cometidas en Darfur, en Alepo o a manos del Estado Islámico. Es importante hablar de Srebrenica como símbolo porque la historia a menudo se repite. ¿Hay gente ahora en Bosnia que está intentando reescribir la historia? Sí que hay. Y bueno, de hecho, mira, justo hoy es muy triste el problema es la política que no nos gusta nada a nadie allá y nadie hace unos no reconocen o no quieren reconocer que se ha cometido esto. Luego hay una conversación muy interesante con tus hijos, ¿no? Tus hijos sí, que ya, digamos, han vivido y han crecido alejados de la guerra, pero con esa huella que tiene tu familia, ¿no? Y hay un contraste muy claro entre, digamos, el pesimismo que tienes tú sobre el futuro de Bosnia por esa razón, por esa política que nos acabas de explicar, y la opinión de tus hijos, que, en fin, ven la cosa como que quizás las nuevas generaciones quieren dejar atrás el enfrentamiento. ¿Crees que eso es posible? ¿Que las nuevas generaciones en Bosnia consigan superar esas heridas que siguen abiertas? Bueno, podría pasar, solo depende de cómo se les inculca en casa, porque yo, por ejemplo, a mis hijos no les he enseñado que separen gente por raza o por etnia o por religión. Y claro, si allí, por ejemplo, hay todavía familias pues que lo separan. Y entonces, claro, si un niño ha vivido en casa y escuchaba siempre eso, que no tengas amigos de religión tal y cual, pues normalmente no se va a recuperar. A mí me gustaría volver que se recupere lo que éramos antes de la guerra cuando estaba el Tito, pero no creo que habrá otro Tito que pueda arreglar esto. Hombre, a mí es importante porque a ver si con esto aprendemos, ¿no? Para que sirva, para que no se produzca en ningún sitio más, pero por desgracia, por mucho que lo hablas, explicas, pues siguen pasando. Y yo siempre he dicho, mientras hay
negocio de armas, pues esto pasará siempre, porque los que pueden parar todo esto no lo hacen, y como saben que su familia no les pasará nada, pues no les importa la gente que están matando y ya está. Yo creo que es eso. Esto va a seguir siempre. Cuando se acabe en un sitio, comenzarán en otro. Esto está más claro. Y de hecho, allí también lo dicen en Bosnia, que piensan que cuando se acabe la guerra en Ucrania, que comenzará allí otra vez, porque como República Srpska se quiere separar, pues, y eso no es posible, pues no sé qué puede pasar también. Importantísimo recordar todo esto, porque la historia se repite y lo estamos viendo hoy en Gaza. Este capítulo especial de Punto de Fuga ha sido posible gracias a la colaboración de Antonio Martín, que nos ha ayudado a reconstruir lo que pasó, y como siempre gracias a Javier Bañuelos en la producción y a Lucía Riera, que ya sabéis que es nuestra conexión con vosotros a través de las redes. Lo dicho, nos vamos de vacaciones, aunque atentos a agosto, ahora 25, porque nos ha llamado el bueno de Pablo Tallón y ahí estaremos con él una vez por semana. Disfrutad lo que podáis, nos escuchamos en septiembre. Un abrazo grande, adiós. ¿Tienes pensado hacer algo especial este mes de julio, donde se cumplen 30 años de aquello? Pues a mí me hubiera gustado ir allá, pero por temas de trabajo no puedo. Y evidentemente pues no puedo hacer mucha cosa, estar pendiente de mirar las cosas, y de hecho, como te dije, al menos de esta manera, pues los tendré en memoria, y bueno, y que donde estén sepan que pues estoy aquí y los recordaré siempre. No me queda otra, y también les he dicho a mis hijos lo mismo, cuando no esté yo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.